nos quedamos en la definición de resistencia a materiales, ¿no? Quedamos y conocimos los conceptos de resistencia, rigidez y estabilidad. Ahora vamos a entrar a hipótesis básicas de resistencia a materiales. Más o menos, nosotros, el material que ocupamos para el sólido que ocupamos es de un material especial. Tenemos que considerar un material ideal. Este material ideal tiene que cumplir ciertas condiciones para poder desarrollar la teoría. Lo que tratamos nosotros en la realidad es acercarnos a ese material, tratar que el comportamiento de los materiales que vamos a utilizar en la construcción o en la estructura se asemejen al material ideal. Seguramente que no vamos a lograr que suceda eso, pero vamos a intentarlo. Entonces, por eso es que ahorita vamos a ver el tema de qué material es el que me interesa. Por eso la primera hipótesis es la hipótesis de continuidad del material. Y reza así: se supone que el material llena totalmente el volumen que ocupa. La teoría atómica de la composición discreta de la materia no se toma en consideración. ¿Qué quiere decir eso? En la realidad, nosotros trabajamos en construcción con materiales como... ¿Están escuchando bien? ¿Sí? Yo escucho una voz. Están escuchando, ¿no? Sí, ¿hola? Ingeniero. Ya. Entonces, nosotros trabajamos con materiales en la construcción generalmente que no son continuos. O sea, pues, usted tiene el hormigón, que es un compuesto de arena, de cemento, arena, grava, agua, y el cemento de clinker, y las piedras son de distintas dimensiones, distintos tamaños, no son continuos. Pero nosotros tenemos que suponer que el material que estamos trabajando es continuo. Y lo que nos interesa no es la composición de qué está compuesto, sino que se llama hormigón, y yo tengo que saber dos características principales: cuánto resiste y cómo se deforma. Si yo sé esas cualidades del material, yo puedo considerarlo continuo, y es lo que hago. Yo tengo que considerarlo totalmente continuo. Entonces, por eso dice, se supone que el material llena totalmente el volumen de ocupa, o sea, no tiene vacío. La teoría de cómo se compone no me interesa. Lo que me interesa es su resistencia y su deformación. Eso es lo que me interesa. Entonces, la primera condición es que suponer que mi material es continuo. Pero aparte de ser continuo, mi material también tiene que ser homogéneo. ¿Qué se refiere con homogéneo? Homogéneo se refiere a que si yo extraigo dos testigos, uno o dos, de las mismas dimensiones, de distintas partes de un solo sólido, estos dos testigos, todas sus propiedades físicas y mecánicas tienen que ser iguales. Todas sus propiedades físicas, cuando estoy hablando de propiedades físicas, es de color, olor, peso. Cuando estoy hablando de propiedades mecánicas, estoy hablando de tensiones y deformaciones. Vamos a hacer la última entrada de las personas.
Entonces estamos hablando de que todas sus propiedades de estos dos testigos sacados de un mismo sólido tienen que ser iguales. No puede ser diferente, porque la misma teoría voy a utilizar para uno que puede utilizar para otro. Entonces, esa es la homogeneidad. Y aparte de eso, ese material tiene que ser isótropo. Isótropo se supone que el testigo extraído de un material, todas las propiedades físicas y mecánicas tienen que ser iguales en todas sus direcciones. Ya no me basta que comparando uno con otro sean iguales, sino que él mismo en todas, en X, Y, Z, tengas que ser igual. Por ejemplo, esto, si yo tironeo aquí 10 y se rompe, aquí tironeo 10 y también tiene que se romper. O sea, todas sus propiedades tienen que ser, o sea, de un mismo material, en todas sus direcciones tienen que ser iguales. Por ejemplo, el acero es un material bien isótropo, pero la madera no. La madera no resiste los mismos, no resiste lo mismo transversalmente que longitudinalmente. No resiste lo mismo. Entonces, pero yo lo hago trabajar de forma que se comporte como un material isótropo. Entonces, lo primero que tengo que saber es que mi material ideal tiene que ser continuo, tiene que ser homogéneo, tiene que ser isótropo. Eso es lo principal que tengo que saber. Bueno, la otra hipótesis importante es la hipótesis de rigidez, porque me determina que las deformaciones son pequeñas. Entonces se supone que las deformaciones son pequeñas con relación a las dimensiones del cuerpo deformado. Por ejemplo, aquí tengo una viga que le aplicó una carga, se ha deformado. La dimensión L comparada a la deformación es pequeña, o las dimensiones de la misma sección respecto a la deformación es pequeña. Entonces, solo vamos a admitir deformaciones pequeñas, en otras palabras. Vamos a admitir solo deformaciones pequeñas. Esa es la hipótesis de rigidez. O sea, mi elemento tiene que ser duro, no tiene que ser blando. Hipótesis de elasticidad perfecta. Se supone que todo sólido en estudio recupera totalmente su deformación al retirar la carga que produce dicha deformación. Si tengo una viga y la fuerza es 0, seguramente que no va a estar deformada. Pero si le aplico una fuerza P, se va a deformar. Si le quito esa fuerza de nuevo, tiene que recuperar. Lo que quiere decir que mi material tiene que funcionar como un elástico. O sea, yo entro al curso del aula, cualquier aula que tengan, entran al curso, a la losa, esa losa se deforma. Al salir del aula, obligatoriamente esa losa tiene que recuperar su deformación. Entonces, constantemente la losa está, cuando se carga, se deforma, se descarga, vuelve a recuperar su deformación, y así sucesivamente, cuantas veces sea necesario, o cuantas veces se realice ese efecto. Hipótesis de dependencia lineal. Se supone que existe una dependencia lineal entre carga y deformación. Esta es la ley de Hooke, en otras palabras. ¿Qué quiere decir? Si la carga es 0, la deformación va a ser 0. Si yo cargo P, la deformación va a ser una deformación. Si cargo 2P, va a existir 2 deformaciones. Si cargo 3P, va a existir 3 deformaciones. De forma que si hago una gráfica fuerza-deformación, va a ser una línea. O sea, entonces nosotros estamos suponiendo que hay una linealidad entre la fuerza, una proporcionalidad entre la fuerza y la deformación. Debido a esta hipótesis, es que es válido el principio de superposición de efectos. ¿En qué consiste el principio de superposición de efectos? Y reza así: se considera que el efecto producido por un conjunto de cargas externas en una estructura como esta, aquí tengo una estructura donde le he aplicado carga P, le he aplicado momento, le he aplicado distribuida, es igual a la suma de los efectos producidos por cada una de ellas
que componen el conjunto de cargas externas. O sea, dice, yo puedo trabajar esta estructura con todas las cargas, pero si yo quiero facilitar el trabajo para no chiparme entre todas las cargas, puedo dividirla en n estructuras con n cargas. Por ejemplo, aquí esta va a ser igual a una carga puntual más una vía con un momento más una vía con una carga distribuida. Y si yo calculo la reacción RA0, va a ser igual a la reacción que me produce esta carga en A puntual, a la reacción más la reacción que me produce este momento en A, más la reacción en 3 debido a la carga Q. Entonces la suma me va a dar lo mismo calcular el conjunto o calcularla individualmente y sumarla. Es lo mismo. Igual cuando calculo este momento debido a todas las cargas va a ser igual a la suma del momento que me produce la sección A de la carga puntual, la sección A de la carga de momento y la sección A de la carga distribuida. Estas tres sumando tiene que dar lo mismo que esta. Si es deformación es lo mismo. O sea, hay una superposición de efectos. Yo puedo superponer los efectos. ¿Para qué sirve esto? Hay estructuras que están sometidas a distintos tipos de carga, que puede ser viento, nieve, carga viva, carga de vibración, un montón de cargas. Entonces, carga de temperatura, ¿no? Entonces, comienza a complicarse calcular todas juntas. Entonces, lo que uno generalmente hace, lo individualiza, calculo la carga de viento por un lado, la carga de nieve por otro lado, la carga viva por otro lado, la carga de vibración, y después sumo los resultados en las distintas secciones y me va a dar el resultado como si lo haya calculado todo el conjunto. Entonces, a veces es mucho más sencillo. Por eso el principio de superposición de efectos uno lo ocupa bastante. Uno lo ocupa, en la realidad lo ocupa bastante. Por eso es importante. Hipótesis de Bernoulli y hipótesis de Sandbender. Estas dos hipótesis son importantísimas. Y primero vamos a ver un video. Aquí vamos a ver. Eso. Oye, ¿enciende la luz? ¿Enciende la luz? Oye, ahí en la calle hace más frío, está venteando. ¿Pasa la pizza? Y arveja, creo que va a faltar más arveja. Primero que lo vean, son las hipótesis principales que nos van a guiar para después calcular las tensiones normales, las tensiones cortantes y la deformación. Entonces, por eso es la importancia de que lo entendamos cómo funciona. Tenemos un sólido cualquiera, que le vamos a aplicar una carga puntual, ¿ya?, a este sólido. Esta carga puntual vamos a ver que las secciones transversales cerca del punto de aplicación no se deforman uniformemente, no son planas. A medida que me voy alejando, estas deformaciones van a ser planas y perpendicular al eje de la barra. Entonces, Bernoulli dice que como yo estoy trabajando en elementos rígidos que supongo que son elementos duros, o sea, prácticamente yo tengo que considerar y que la carga no es puntual, siempre la carga es distribuida. Dice Bernoulli, su teoría es que nosotros tenemos que considerar que siempre las secciones van a ser planas y perpendiculares a la eje de la barra. El sólido mostrado es de sección constante en toda su altura y se somete a una carga axial P actuando en su eje centroidal. Al aplicar P en una rebanada cercana al punto de aplicación de la fuerza, las deformaciones no son uniformes, encontrándose valores mayores en la zona central de la sección. Sin embargo, a medida que tomamos rebanadas más alejadas de la carga, las deformaciones se hacen más uniformes.
Ya que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, en las rebanadas cercanas a la carga, la distribución de esfuerzos no es uniforme, notándose esfuerzos mayores en las zonas cercanas al eje centroidal. A medida que las rebanadas se alejan de la carga aplicada, los esfuerzos se hacen prácticamente constantes en toda la sección transversal. Si al mismo sólido ahora le colocamos una plancha rígida en la parte superior y aplicamos P en su eje centroidal, observaremos que la deformación se hace uniforme en todo el elemento, y por consiguiente la distribución de esfuerzos en cualquier sección transversal será también uniforme e igual al cociente entre la carga P y el área de sección transversal A. Consecuentemente, la deformación será también constante e igual al cociente entre el esfuerzo y el módulo de elasticidad del material. Como en realidad las cargas no son puntuales sino distribuidas y las deformaciones son uniformes cuando están alejadas de ellas, se puede asumir que si una fuerza normal P está aplicada en el eje centroidal de un elemento de sección cualquiera, los esfuerzos y las deformaciones son constantes e igual a las expresiones antes indicadas. Está claringo el tema. ¿Lo vieron el video, no? ¿Se vio? Sí, se vio. Ingeniero. Y se escuchó también, ¿no? Ya, entonces, ¿qué dice? Aquí tengo el mismo elemento, ¿no? El mismo elemento. Se supone que las secciones planas trazadas perpendicularmente al eje de la barra, alejadas un poco del punto de aplicación de la carga, en el proceso de deformación se mantienen planas y perpendiculares al eje de la barra. En realidad debería pasar esto, donde yo aplico la carga, realmente se hace una punta, se hace así, pero esto no fuera uniforme y fuera difícil calcularlo. Entonces, por eso a veces dicen deformaciones promedio o tensiones promedio o medio, ¿no? Pero como yo sé que este elemento es rígido, Bernoulli dice que si yo tironeo este elemento, la deformación va a ser plana y perpendicular al eje de la barra, como vemos acá. Y de esta forma vamos a considerar nosotros siempre la deformación. Las deformaciones siempre son, suponemos nosotros que son planas y perpendiculares a la barra. Y Saint-Beuve dice lo mismo, pero respecto a la carga. Dice, si yo aplico P y veo en A, voy a ver que la carga no es uniforme repartida en el área. Pero si me voy a B y compruebo, voy a ver que la carga es distribuida en todo el área. Él supone que para todo elemento la carga siempre tiene que ser distribuida en todo el área. Entonces, Q va a ser igual a la fuerza P sobre el área, ¿no? Y es como si tuviera una carga distribuida. Eso es lo que trata de explicar. Entonces, para verlo bien, ahora ya que ya lo hemos entendido, podemos volverlo a ver este video. El sólido mostrado es de sección constante en toda su altura y se somete a una carga axial P actuando en su eje centroidal. Al aplicar P en una rebanada cercana al punto de aplicación de la fuerza, las deformaciones no son uniformes, encontrándose valores mayores en la zona central de la sección. Sin embargo, a medida que tomamos rebanadas más alejadas de la carga, las deformaciones se hacen más uniformes. Ya que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, en las rebanadas cercanas a la carga, la distribución de esfuerzos no es uniforme, notándose esfuerzos mayores en las zonas cercanas al eje centroidal. A medida que las rebanadas se alejan de la carga aplicada, los esfuerzos se hacen prácticamente constantes en toda la sección transversal. Si al mismo sólido ahora le colocamos una plancha rígida en la parte superior y aplicamos P en su eje centroidal, observaremos que la deformación se hace uniforme en todo el elemento, y por consiguiente la distribución de esfuerzos en cualquier sección transversal será también uniforme e igual al cociente entre la carga P y el área de sección transversal A. Consecuentemente, la deformación será también constante e igual al cociente entre el esfuerzo y el módulo de elasticidad del material. Como en realidad las cargas no son puntuales sino distribuidas y las deformaciones son uniformes cuando están alejadas de ellas,
Se puede asumir que si una fuerza normal P está aplicada en el eje centroidal de un elemento de sección cualquiera, los esfuerzos y las deformaciones son constantes e iguales a las expresiones antes indicadas. ¿Quién le puso ropa al perrito? No sé. Yo dije, mi perrito me da cariño, pero me ha puesto vergüenza. Ahora vamos a ver un nuevo concepto, que son los esfuerzos internos. Y se basa en la hipótesis de Saint-Manan y la hipótesis de Bernoulli, de la de Saint-Manan, en este caso. En este caso vamos esfuerzo interno o tensiones le llamamos nosotros. Hay algunos libros o textos que tensión le llaman a la atracción y a la compresión, bueno, le llaman compresión nomás. Nosotros tensión le llamamos a todo y cuando se estira un elemento le llamamos tracción y cuando se comprime o se aprieta un elemento se le llamamos compresión. Eso es bueno reiterar. Entonces, si tenemos un elemento colgado, cual le sometemos una carga axial N, y lo que queremos saber es la respuesta que hay en la sección AA. Ya. Entonces, si cortamos nosotros este sólido en AA, si cortamos este sólido y aplicamos la hipótesis de Saint-Manan, vamos a ver que sus respuestas van a ser un montón de fuercitas uniformemente repartidas, que sumadas todas tienen que equilibrar N, porque al final aquí la resultante de esta fuerza, la resultante total tiene que ser N, ¿de acuerdo? Entonces, pero esa N en mi superficie se ha distribuido por un montón de N. Si yo saco esta seccioncita negra de acá y este es DA, un diferencial de área cualquiera, ¿no? Yo tengo que N tiene que ser igual a la resistencia que puede tener para no romperse en una determinada área. El rato que se rompa esto, ya no hay N. Entonces tiene que ser a lo que pueda aguantar en una determinada área, en este caso en DA. Si esto integro de 0 a N y de 0 a A, voy a tener que N es igual a la tensión por el área, ¿no? Entonces, la tensión es igual a N sobre A perpendicular. Es perpendicular. La tensión es perpendicular, ¿no? Entonces, ese es el concepto de tensión. Tensión es la fuerza sobre el área o aplicada en una determinada área. Esta ecuación es importante. Saber de dónde sale. Bueno, eso es tensión normal. ¿Qué se diferencia con la tensión cortante? En la posición de la fuerza. Si yo tengo un elemento de tensión cortante, dos barras que quiero unir mediante un perno, si no existiera esta fuerza, si no estuviera en equilibrio, esto estuviera viajando. Pero como las fuerzas son iguales, está en equilibrio. Y entonces el que está trabajando es la sección del perno. Si yo tengo P, en la que está transfiriendo carga es la sección del perno. Entonces, en la sección del perno han aparecido una fuerza uniformemente repartida, pero ya no son perpendiculares, son transversales a la sección, son paralelas a la sección, en otras palabras, la fuerza, ¿no? Igual, saco un área paralela y esta fuerza está contenida en la sección. Entonces, dP va a ser a lo que pueda resistir esta sección, el esfuerzo transversal, por una determinada área, en este caso área paralela. Si integro, voy a tener que
cabo es igual a P sobre A, pero esta A, y nuevamente esta A es paralela. Bueno, aquí también es importante ver que veamos un video. ¿Se está viendo? Sí. Sí. Para comprender el concepto de esfuerzo cortante, veamos estas dos placas unidas por un perno. La fuerza F actúa a lo largo de la placa A y la fuerza F', que es una fuerza de reacción, actúa a lo largo de la placa B. El perno es perpendicular a ambas placas, eso quiere decir que sus ejes forman un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué pasaría si en este acople solo actúa la fuerza F? Tendríamos que todo el sistema se desplazaría libremente hacia la derecha, ¿no? Ya que no habría otra fuerza que nos dé equilibrio. Pero como tenemos la fuerza F' que le da equilibrio al sistema, al actuar cada uno en un sentido, fuerzan a este perno y harían que se corte a la mitad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se corta? Porque justo en esta línea donde se unen las placas, es decir, en esta sección morada, las partículas del material de este perno generan fuerzas internas que se oponen al desplazamiento. De la sección para arriba se opone el desplazamiento a la derecha y de la sección para abajo se opone el desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, ese esfuerzo que se genera en esta sección es a lo que llamamos esfuerzo de corte. Las cargas aplicadas a una estructura generalmente se transmiten entre sus componentes a través de conexiones que usan remaches, pernos, pasadores, clavos o soldaduras. En todas estas conexiones, uno de los esfuerzos más importantes es el de corte. ¿Y cómo lo calculamos? Veamos. Si aislamos este perno, tenemos ambas fuerzas actuando directamente sobre él. Pero si analizamos la parte superior, dijimos que esta fuerza F hará que el perno se corte hacia la derecha. Entonces, en la sección morada, se origina una fuerza de respuesta P que impide ese corte. La sección transversal de este perno es circular, y sobre esta superficie se originan distintos esfuerzos. ¿Sí? No es el mismo esfuerzo en todos sus puntos. Es por eso que todos estos esfuerzos los resumimos en un esfuerzo de corte promedio representado por la letra griega tau. Y a partir de la definición de esfuerzo, el esfuerzo cortante promedio lo podemos calcular con esta ecuación, teniendo que A es el área de la sección transversal paralela a la fuerza, es decir, el área de esta sección morada. Ahora bien, este análisis se realizó para el caso en el que solo una sección transversal del perno transmite la carga entre las placas, por lo que para esta situación decimos que el perno está expuesto a corte simple. Pero hay situaciones donde suceden diferentes condiciones de carga. Por ejemplo, ¿qué pasa en este caso? Aquí tenemos las placas de empalme C y D que conectan las placas A y B cargadas axialmente. La F actúa hacia la derecha en la placa A y F' hacia la izquierda en la placa B para darle equilibrio al sistema. Ahora, si este sistema lo separamos considerando solo las placas unidas por el perno H, por acción de la fuerza F se originan las fuerzas internas de la placa C y D para dar equilibrio. Y si ahora aislamos el perno, tendremos este nuevo sistema de fuerzas. FC y FD hacia la izquierda y la fuerza F hacia la derecha que actúan directamente en el perno originando dos secciones transversales de corte. En este nuevo sistema, el perno se cortaría en tres partes, pero como este perno se resiste a ser partido, aparecen las fuerzas internas para impedir esos cortes. Ahora, si analizamos la parte central, tenemos que hay dos fuerzas internas de reacción, una en la parte superior y otra en la parte inferior, ambas con la misma magnitud que mantienen unido este perno evitando que falle. Estas fuerzas internas también generan esfuerzos en cada una de las secciones transversales, y como en este caso son dos las que transmiten la carga entre las placas, decimos que el perno está expuesto a corte doble. Ahora, por equilibrio tenemos que P es la mitad de F. Entonces, en caso de corte doble podemos calcular el esfuerzo cortante promedio, ya sea con P o también lo podemos calcular con F, considerando ambas secciones transversales. En cuanto a las unidades, son las mismas que para el esfuerzo normal, en el sistema internacional, que es el Pascal, y en el sistema americano, el PSI. Ahora bien, la clave para determinar el esfuerzo cortante en las conexiones es visualizar dónde se desarrollarían los cortes si los conectores llegaran a fallar. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos comunes de superficies de falla por corte. Una es de corte simple, en la cual observamos un solo plano de corte, y la otra es de corte doble.
donde vemos dos planos de corte paralelos entre sí. Entonces, cuando diseñamos conexiones debemos tener claros todos estos conceptos. Aquí hay algunas imágenes de conexiones, tenemos pernos sujetos a corte simple y corte doble. Pueden pausar si quieren el video y analizar el porqué de cada uno. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir un comentario. La idea es, como ya les dije, visualizar dónde se produciría el fallo para poder entender la diferencia entre uno y otro. Otro tipo común de corte se denomina corte por punzonamiento. Veamos estas tres muestras de madera. El de la izquierda. No nos interesa el funcionamiento, ok, importante, después lo van a ver cuando lleve madera, lleve metálica. Ahorita solo nos interesa analizar el de corte. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta formulita tan sencilla? Que con esta formulita ya puedo dimensionar, porque esta tensión, la resistencia sobre el área, depende del material. Entonces, depende, si es acero, yo sé que aguanta tanto. Si es madera, yo sé que aguanta tanto. Si es hormigón, yo sé que aguanta tanto. Entonces, este es un dato que uno lo consigue de laboratorio. Y después vamos a ver en las próximas clases, en la unidad 2, de dónde salen los valores de esta tensión o cómo se los calcula. O sea, ¿cuál es el valor que adopto de esta tensión? Mientras tanto, este es un dato que me dan de laboratorio. Me dice, con tal el tipo de material, mi tensión va a ser tanto. Igual en la cortante. Entonces, si yo conozco la tensión y conozco la fuerza aplicada, puedo determinar el valor de mi sección. Entonces, estoy haciendo mi primer dimensionamiento. Si yo conozco esta fuerza P y conozco cuánto aguanta, cuánto es su tensión, puedo calcular el área necesaria del perno. Entonces, con eso ya puedo comenzar a hacer mi primer dimensionamiento sencillo, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Si yo tengo un ventilador como el que tienen en su aula de su curso ustedes, y está compuesto por el ventilador más un fuste que lo tiene que sostener, más un pasador que está en la viga, que le tengo que poner un pasador para que este no se caiga, ¿no? Y me dan como dato la tensión normal y me dan como dato la tensión cortante. Y me dicen que el peso de este ventilador y de todo es de 180 kilogramos. Y me piden dimensionar la sección del fuste, que es esta sección de acá. Y dice que es una sección hueca, un acero hueco, que D grande es 0,9 de D chico. No, D chico es igual a 0,9 de D grande. No, y tengo este espesor real. Y el pasador, que es esta sección, es la del pasador, esta sección del pasador, es una sección E. Entonces me dicen dimensiones tanto el fuste como el pasador. Y me dan esto como dato. El fuste, si yo tengo una carga acá que esto vale 180 kilogramos, está sometido a fuerza normal. El pasador está sometido a fuerza cortante. Entonces, al fuste voy a dimensionar con 1200 y para el pasador voy a dimensionar con 460. Entonces, dimensionamiento, partimos que esta es mi fórmula. Partimos que esta es mi fórmula. Esta es mi fórmula. Entonces, conozco
la tensión normal y yo quiero determinar la N. La N no es más que la fuerza que está trabajando en la sección. Entonces, si yo corto mi fuste como P, hace rato acá, para que mi sistema esté en equilibrio, obligatoriamente, si este es 180, esta sección está trabajando a 180. Entonces la N es 180 y la sigma admisible o la tensión normal admisible hemos dicho que es 1200. Entonces el área esta es pi por d al cuadrado menos d chica sobre 4. Reemplazando el 0,9 queda que el área perpendicular es pi por 0,19 d cuadrado sobre 4. Aplicando esta fórmula y despejando d, voy a obtener d que es 1 centímetro. Entonces, como d chica es 0,9 d, este es 0,9 centímetros. Y he dimensionado mi primera sección de un tubo, ¿no? En este caso un tubo, un acero tubular, ¿no? Entonces, es muy sencillo, no tiene nada raro. Lo único que tengo que acordarme es donde corto, tengo que hacer mi equilibrio para saber qué fuerza está viajando ahí o contenida en esa sección. El área es el área de una circunferencia hueca, que la saben, y lo único que hacen es despejar, y he hecho mi primer dimensionamiento. Bueno, ahora quiero dimensionar el pasador. Ya sé que si al fuste le pongo esta dimensión, esta fuerza de 180 puede viajar para arriba, tranquilo, porque ya va a aguantar este material, ¿no? Entonces, ahora yo tengo 180 acá, aquí también, como ya el fuste ya está bien dimensionado, va a aguantar 180, entonces tiene que equilibrar de nuevo mi sistema, 180. Si yo veo, si esto no aguantara, tendría que cortarse, entonces va a cortar. Tengo dos áreas de corte, dos áreas resistentes, por eso. Lo que decía el corte doble, tengo dos áreas de resistentes. Entonces, esto tiene que aguantar dos áreas de corte, por eso es 2 AP. ¿Y P cuánto vale? P de nuevo vale 180. ¿Y tau admisible cuánto? Porque es corte, ¿cuánto vale? Vale 460. Tengo esta fórmula, el área del pasador va a ser pi por e cuadrado sobre 4, que es el área de este pasador, ¿no? Poniendo esta ecuación acá y despejando e, puedo tener el diámetro del pasador, que en este caso es 0,5 centímetros. Entonces, como verán, es muy fácil dimensionar, pero uno tiene que ir dándose cuenta cómo van trabajando los distintos elementos, qué carga, qué tipo de cargas están llegando a los elementos. En este caso al fuste está llegando carga normal y al pasador está llegando carga cortante, pero está llegando carga cortante pero doble, ¿no? Entonces, son dos áreas las que están resistiendo ese corte. Y he realizado mi primer dimensionamiento. ¿Hay alguna consulta? Bueno, ahora veamos y recordemos un poco de la parte isostática que aprendimos. Porque, como le decía, yo para dimensionar tengo que saber qué carga está trabajando en la sección. Entonces aquí tenemos un pilar que también lo hemos puesto de acero y tiene dos cargas situadas en la parte superior de cada elemento. La sección 1.1 es circular y la sección 2 es cuadrada. En la parte superior tengo una carga de 5000 y en la parte superior del segundo elemento tengo una carga de 20.000. Su tensión admisible es 1200.
y nos piden dimensionar la sección 1 y dimensionar la sección 2. Se supone que en este tipo de elementos no hay pandeo. Dimensionar, en otras palabras, A y dimensionar D. Si yo corto mi elemento en 1, para dimensionar la sección 1, lo primero que tengo que hacer es pillar el equilibrio. Entonces, si esta fuerza es 5000, esta tiene que ser 5000. La ecuación sigue siendo la misma. La tensión admisible, porque es a 0, es 1200. Entonces yo sé que para esa sección 1.1, la N va a ser 5000. El área es circular, entonces va a ser sobre 4. ¿No? Reemplazando en la ecuación, reemplazo la ecuación, el área de espejo, reemplazo la ecuación y de espejo D, voy a tener que D es igual a 2.30. Pero, ¿qué sucede cuando corto en 2? Cuando corto en 2 también tengo que, siempre en mi sistema, tengo que hacer el equilibrio Yareni. Pues si corto en 2, hago sumatoria de verticales y voy a ver que N2 es 25.000 y va a ser la suma de estas dos cargas, pues estas cargas están viajando y está contrarrestándole acá, se está equilibrando. Entonces, N2 es 25.000. La tensión admisible es 1200 y el área hemos dicho que es un cuadrado. Entonces, va a ser A por A cuadrado. Vuelta. Yéndome a la forma inicial, despejando el área, no porque lo mismo queda acá despejado el área, N, aquí va a ser A cuadrado, N va a ser el valor y la tensión admisible va a ser la conocida. A cuadrado, 25.000, 1200. A, por lo tanto, tengo que la sección es 4.56. ¿No? Ya, ratito, mami, es que estoy atendiendo. Bueno. Aquí lo único que tratamos de ver es que yo tengo una carga de 1000 kilogramos en un sistema de unión de unas chapas unidas, una con unión simple y otra con unión doble. Y queremos demostrar, en otras palabras, que cuando yo hago esta unión doble, mi perno está trabajando a menor tensión que una simple, y es lógico. Las dos tienen que resistir 1000, pero una está trabajando más que la que trabaja la otra, ¿no? Entonces lo que podría decir que este perno está sobredimensionado, porque si es capaz de aguantar este perno esa tensión, aquí en la mitad, porque es doble, entonces la mitad, entonces debería ponerle una sección más pequeña. Generalmente no se hace eso, siempre se dimensiona con el más solicitado, pero es por temas constructivos, porque yo en una unión no puedo ponerle distintos pernos para confundirlo al que construye, ¿no? Entonces generalmente se construye con el perno más solicitado. En este caso lo único que estamos haciendo es teniendo el diámetro del perno, porque cuando hacemos el diámetro queremos saber qué tensión está trabajando el perno 1 y qué tensión está trabajando el perno 2. Y como conocemos el área, la fórmula está un P por A. Al roblón 1 es una sola sección, entonces va a ser pi por diámetro sobre 4 sobre 1000 y vamos a tener que el perno 1 el perno 2 está trabajando a 1273 y el perno 1, que también absorbe 1000 porque absorbe los mismos 1000, está trabajando, aquí aparece este 2, que son dos secciones de corte, aparece 2, está trabajando a 636, está trabajando a menos esfuerzo que el simple. Entonces, si tiene que fallar la estructura, va a fallar por acá, no va a fallar por acá. Bueno, por hoy día con esto, yo creo que basta por hoy día. Hemos empezado y no sé qué preguntas tienen, alguna consulta. No, ninguna.
Ninguna, no hay nadie que pregunte nada. Yo, ingeniero, el avance de estas clases nos lo va a pasar. Creo que ya se lo pasé yo lo avance. Sí, Sí, yo no la ya ya la tenemos. pasé. ¿Algún compañero la graba las clases? Disculpen. A mí no me interesa mucho que la graben, ¿no? Me interesa más que asistan para que pregunten, ¿no? Porque al final todo está en los apuntes. Yo más o menos me voy guiando por los apuntes, no me salgo de los apuntes. Porque no quiero complicarles. Algunos ejercicios adicionales vamos a hacer como la clase, ¿no? Ingeniero, este tipo de estructuras con las cuales estamos trabajando en mecánica de materiales, ¿dónde la ocuparíamos más? En todo. Vamos a ver todo tipo de estructuras. O sea, un ejemplo, digamos, de ahora, digamos, por ejemplo, eso que el último que hizo. El último es una unión. O sea, aquí vimos uniones. Aquí vimos. ¿Esas qué son? Son eso, es lo que estamos dimensionando, uniones. Y otra unión. Eso como falló la unión. Y por ahí debe haber otra unión. Como esto. Aquí, otro. Son uniones. Son como una pieza metálica, en este caso madera con metal. Son el dimensionamiento de estas piezas. Ingeniero, gracias. ¿No? En ese caso, ¿no? En cortes y normales también podemos ver. O sea, aquí, por ejemplo. Hola a todos. Para introducir el concepto de esfuerzo por ejemplo, es como un asiento y lo que estoy mencionando son estos cables, lo que le interesa. Normal, analicemos una de las varillas que soportan esta pasarela. Como el peso se distribuye entre todas estas varillas, cada una de ellas está sometida a una fuerza axial de tensión. Recordemos que las fuerzas axiales que tienden a alargar el elemento se denominan fuerzas de tensión, mientras que las fuerzas que tienden a cortarlo se le conoce como fuerzas de compresión. Entonces, para poder investigar qué es lo que pasa dentro de esta varilla, debemos aislar un segmento y dibujar su diagrama de cuerpo libre. El plano de sección A es perpendicular al eje longitudinal de la barra, es por eso que la superficie expuesta se llama sección transversal. Aquí la fuerza P representa la resultante de las fuerzas distribuidas a lo largo de toda el área de la sección transversal. Entonces podemos decir que el esfuerzo es la intensidad promedio de las fuerzas distribuidas sobre una superficie. Este vendría a ser el concepto global de esfuerzo. En este caso, el esfuerzo actúa sobre una superficie que es perpendicular al eje del elemento y comparte línea de acción con su fuerza axial, por lo que este tipo de esfuerzo se llama esfuerzo normal o esfuerzo axial y lo representamos con la letra griega sigma. El esfuerzo promedio en la varilla lo obtenemos al dividir la fuerza axial entre el área de la sección pequeña, por lo que generalmente trabajamos con megapascal. La fuerza en newtons cuenta estos conceptos, ya que cuando una columna debe soportar mucho peso, el esfuerzo tiende a ser muy grande. Generalmente aumentamos la sección transversal y de esa manera reducimos los esfuerzos para evitar este tipo de fallos. En esta imagen tenemos un ensayo a compresión. Aquí podemos saber cuánto peso puede soportar esta columna antes del fallo y con esto determinar su esfuerzo máximo. Ahora, pasa lo mismo cuando diseñamos estructuras a tracción. Generalmente empleamos cables de acero para soportar puentes o pasarelas, ¿sí? Entre otros usos, ¿no? Analizamos la fuerza que actúa en cada cable y de acuerdo al diámetro verificamos cuál es el esfuerzo que puede soportar cada uno de ellos, ¿sí? En base a esto nosotros vamos a elegir el grosor del cable, es decir, el diámetro que vamos a colocar para evitar futuros colapsos y pérdidas que lamentar, ¿no? Entonces, esto ya no se trata solamente de aprobar el curso, ¿no? Sino de saber analizar cada uno de estos elementos. Para esto debemos tener buenas bases de estática. Les invito a que vean este video donde una estructura colapsa por un error de aplicación de las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Conceptos que deberíamos tener claros ya a día de hoy. Entonces, con este tema muy importante, iniciamos la mecánica de materiales y como ven, es un tema que a la hora de analizar o diseñar estructuras correctamente es muy necesario.
Sabiendo la importancia de este tema, ahora sí calculemos el esfuerzo al que está sometido este cable en este ejemplo. Entonces, como el enunciado nos pide determinar el esfuerzo normal en la varilla, verificamos primero la ecuación que tenemos por teoría. ¿Sí? El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área de la sección transversal. En este caso, la fuerza es la que pasa a lo largo de su eje longitudinal, es decir, su fuerza axial. El enunciado nos dice que es de 5.000 libras, mientras que el área de la sección transversal lo debemos calcular a partir del diámetro. Para esto realizamos primero su diagrama de cuerpo libre. Entonces, como nos dice diámetro el enunciado, ya estamos seguros de que estamos hablando de una sección circular, por lo que el área vendría a ser pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Reemplazamos los valores, verificando que está en pulgadas, calculamos el área, ¿no?, que nos dará en pulgadas al cuadrado. Ahora sí ya tenemos estos dos términos, por lo que el esfuerzo promedio será igual a la fuerza axial sobre el área de la sección transversal. La fuerza la tenemos en libras, el área en pulgadas al cuadrado, por lo que el resultado nos dará en PSI. Aquí viene un detalle. Aunque esta respuesta es numéricamente correcta, podemos presentar el esfuerzo con todos sus dígitos como respuesta final, tal como lo tenemos aquí. A los que nos gustan los números siempre buscamos la precisión, pero en ingeniería estamos acostumbrados a redondear las respuestas finales, ya que un número con tantos dígitos implica una precisión que luego no podemos reclamar. Pongamos la situación de que el diámetro no sea 0.5, sino 0.47835. ¿Cómo podemos medir este diámetro? O sea, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, por lo general lo que hacemos es redondear. Entonces, si yo tuviese que dar una respuesta final, sería que el esfuerzo normal en la barra es de 25.500 PSI. Esto sería para mí, ¿no? Si a mí me dan esta respuesta sería correcta. Yo también daría esta respuesta. Ahora, eso ya en caso de evaluaciones, ¿no? Depende del docente que les esté evaluando. Esto siempre va a gusto del cliente. Estas son solo sugerencias, ¿no? No quiere decir que se deba hacer hacia el pie de la letra. Para mí esta respuesta es correcta. Ahora bien, para terminar debemos tener en cuenta que el esfuerzo representa el valor promedio, ¿sí? Es decir, el esfuerzo promedio a través de la sección transversal y no el valor del esfuerzo en un punto específico dentro de esta sección transversal. Esta ecuación tiene algunas limitaciones. Para empezar, solo es válida si el esfuerzo está uniformemente distribuido sobre la sección transversal de la barra, como tenemos aquí. Esta condición se cumple si la fuerza axial está actuando en el centroide de la sección transversal, como es en este caso. ¿Y qué pasa si es que la fuerza no actúa en el centroide? La tengo por aquí en un costado. Pues, ¿qué pasaría en este caso? Que estaría generando un momento alrededor del centroide y, además de la fuerza axial, se estaría generando una fuerza de flexión, ¿no? Esto tiende a flexionar la barra y eso requiere de un análisis más complicado. Pero no, estos temas los vamos a ver más adelante a lo largo del curso. Otro detalle que debemos tener en cuenta es que la condición de esfuerzo uniforme se tiene en toda la longitud de la barra, a excepción de agujeros, ranuras y filetes. En este caso, cerca del anclaje va a tener otro tipo de esfuerzo. El esfuerzo no va a ser distribuido así uniformemente a lo largo de toda la sección. Este video es para introducir el concepto de esfuerzo, ¿no?, y el concepto de esfuerzo normal. Todas estas situaciones adicionales las iremos viendo a lo largo del curso en otros videos. Así que tranquilos, no se asusten, sin cambiarse de carrera. ¿Bien? Con estas ecuaciones tranquilamente ya podríamos diseñar esta varilla para una pasarela. Hay otros detalles, ¿no? Hay detalles adicionales. Entonces se ocupa para más lo que ustedes creen que uno les enseña específico. Uno el material con tal como trabaja, uno lo hace trabajar. Entonces en todo puede emplearse. ¿Muy bien? Ingeniero, gracias. Muy amable. Bueno, otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el día lunes. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.